Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto por parte de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez continuar con estas importantes mesas con motivo del centenario del primer Tribunal Constitucional en el mundo. Y bueno, tenemos una extraordinaria mesa integrada por el doctor Víctor Rodríguez Recia de Costa Rica, quien fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De nueva cuenta, querido doctor, muchísimas gracias por estar en este evento tan importante. No, muchas gracias a usted, al contrario. Está con nosotros la doctora Janet Tello Giraldi de Perú, quien es jueza de la Corte Suprema de Justicia del Perú. De igual manera, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias más bien a la Academia de Derecho Juan Velázquez y en su persona, doctor Naveja, por este honor que nos hace de poder participar en esta mesa tan importante. Y cerramos esta mesa con un extraordinario jurista, un hombre muy revolucionario también, acaba de ser ponente en relación a un tema muy interesante, al derecho precisamente a la manifestación pacífica, un sinnúmero de ponencias muy importantes donde la persona jurídica precisamente a la Amazonia colombiana, el caso del oso chucho, donde la persona jurídica, un hombre revolucionario, querido magistrado, doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todos ustedes, doctor. Muchas gracias, doctor Navejas. Pues la verdad es que es una mesa que me ve la sonrisa, estoy muy contento. Tres juristas de la más alta talla a nivel internacional. Y bueno, pues vamos a iniciar. Doctor Víctor Rodríguez Recia, la primera pregunta, ¿cuál fue la trascendencia para usted del primer tribunal constitucional en el mundo? Para mí, desde mi perspectiva, bueno, no tanto para mí, sino para el mundo, fundamentalmente, ¿verdad? Para el tema de los derechos humanos, es que fue la institucionalización de la defensa de los derechos humanos cuando los derechos humanos no se llamaban así, sino cuando precisamente la historia del reconocimiento de los derechos constitucionales toman figura institucional, pero para mí sí tiene un gran significado en lo personal porque es un tribunal que tiene nombre y apellido detrás, ¿no? Es quien lo redacta, Kelsen. Y de Kelsen es un autor con sus cosas positivas y también pues otros aspectos de cuestionamiento, pero no hay abogado o abogada que se digne de ser abogado que no haya leído a Kelsen y lo que representa Kelsen. Entonces, la figura, inclusive la parte que es anecdótica, es todo lo que representa ese tribunal en Austria, la valentía para hacerlo. Entonces, es la institucionalización de la protección. Y obviamente un camino a seguir que se copia en Europa hacia otros países europeos más tardíamente, lamentablemente más tardíamente, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente, ¿verdad? Italia, España y Francia, y luego cómo salta a países de Latinoamérica, donde todavía no está, sí está obviamente institucionalizado el tema de la protección y de las acciones de inconstitucionalidad a través de varias figuras, ¿verdad? Pero digamos desde la figura de concentración de una corte específica constitucional, todavía en Latinoamérica son pocos países los que tienen tribunales, cortes constitucionales como tal. Pues tendremos las salas constitucionales o como México, que la Corte Plena se reconvierte en Tribunal Constitucional, ¿verdad? Entonces, yo rescato, digamos, pues ese tema y lo que es darle a la teoría del debate ese pragmatismo para poder revisar leyes que no contradigan, para expulsarlas del sistema jurídico cuando contradicen la Constitución y la defensa de la Constitución. Yo como abogado internacionalista tengo mis propias visiones de la defensa de la Constitución, y la defensa de la Constitución hoy dentro de lo que los colombianos han desarrollado como una doctrina
casi colombiana, que no es colombiana, que es la del bloque de constitucionalidad. Obviamente la constitución de ahora es una constitución más viviente, imbuida de los tratados que también la integran, es más dinámica, una constitución más dinámica. Nada más como anécdota, en España me dicen unos amigos, estoy en una asociación que defiende la Constitución, y yo le digo, ¿de qué defienden la Constitución? Y me dicen, bueno, que nada lo contradiga. Y yo les pregunto, ¿y qué pasa si la Constitución la contradice un tratado? ¿A quién defienden ustedes? Y me dice, a la Constitución, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ese es una necesidad mía para provocar debate, ¿verdad? Y bueno, si entendemos que la Constitución está integrada por los tratados, entonces sí, una defensa de la Constitución es ir más allá de ver la letra específica de la Constitución colombiana mexicana, sino que hay que verla integrada párrafo por párrafo con los tratados ratificados. Entonces, ese camino de institucionalizar es importante, pero yo quiero apuntar que más importante que la institución del Tribunal de Constitución es el espíritu, el alma, que es la fuerza que puedan tener la interpretación constitucional y las resoluciones que lo permiten, ¿verdad? Entonces, obviamente, ustedes estarán aburridos de oír la sentencia que establece la supremacía de la Constitución. Ese es, digamos, para mí ese es el espíritu del Tribunal Constitucional, más que el edificio del Tribunal Constitucional austriaco. Es la resolución de la Corte Federal de Estados Unidos versus Madison. Y todo lo que de ahí ya se deriva, ¿verdad? Ahora, si usted me pregunta qué es mejor, una sala constitucional, un tribunal constitucional independiente separado de la Corte Suprema, o el modelo de México, digo yo que es relativo, porque depende de la cultura jurídica que tenga cada país y el respeto que se pueda hacer. Yo creo que nosotros aprendimos de Europa, pero creo que Europa tiene que aprender de los tribunales constitucionales nuestros. Creo que hemos avanzado más hoy que los tribunales constitucionales europeos. Creo que los veíamos del hombro para arriba a ellos con admiración. Y debo confesar, creo que lo dije alguna vez, desde el Comité de Derechos Humanos, donde fui miembro y me tocó pues hacer evaluaciones de cómo se aplica los tratados internacionales en Francia, en España, en otros países. Me quedé asombrado de lo avanzado de Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, para mencionar, digamos, 4 países que me parecen que están en la vanguardia del constitucionalismo. Por supuesto, resaltar el amparo mexicano, que me parece que yo tengo unas críticas que hacer, pero me parece que en ningún país del mundo hay un amparo que logre suspender un acto tan maravillosamente, tan rápido como en México. Es una maravilla. Y entonces yo pienso más en el alma de la cultura de un tribunal o de una sala constitucional. Yo pienso más en esa claridad interpretativa, ¿verdad? Ahora bien, mis respetos para el tribunal colombiano. Hay composiciones de composiciones, hay que decirlo, hay que ver cambios y críticas, y hay que ser autocríticos. Yo, como costarricense que soy, tengo que decirlo, no me da pena, estoy muy preocupado por resoluciones últimas de la Sala Constitucional de Costa Rica. Yo creo que utilizar la palabra resoluciones conservadoras, lo digo desde un punto de vista de la protección de los derechos humanos. Creo que hay un retroceso en la protección. No quiero atribuirlo a cambios en la composición, pero sí echo de menos lo que fue la primera composición, la segunda, de la Sala Constitucional de Costa Rica, la calidad de las resoluciones, etc. Y bueno, creo
y estoy seguro que si comparamos ya lo que es la calidad y los avances, la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, estamos a años luz de cualquier tribunal europeo. Esa sería mi primera impresión constitucional. Sí, el doctor también fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y qué bueno que hace alusión cuál sería la mejor forma de magistratura constitucional, dependiendo, hay salas constitucionales excelentes, hay tribunales constitucionales formales y materiales de primer nivel y hay tribunales constitucionales, hay cortes supremas. El caso de Colombia es un tribunal constitucional que está dentro del Poder Judicial junto al de Bolivia y entonces ahora, doctora, preguntarle... Doctora Janet Tello, para usted, ¿cuál es la trascendencia? Dice que dices no es subjetivo, pero sí, ¿en dónde vería la trascendencia específica de este primer tribunal constitucional en el mundo a 100 años de su creación? Y realmente estamos a 100 años, porque un 1 de octubre del año 1920, 1 de octubre como hoy, se celebra, conmemoramos ahora aquella fecha en la que el canciller austriaco promulga precisamente la Constitución de Austria. O sea, no es en vano que estemos celebrando el día de hoy, y por eso me parece muy importante esta fecha. Las percepciones que tenemos en muchos sentidos coinciden con la que ha manifestado el doctor Rodríguez respecto a la trascendencia de la creación de este primer tribunal constitucional como órgano autónomo, como órgano independiente del poder político e incluso del propio poder judicial. Y esto con motivos de precisamente frenar las injusticias que se venían presentando cuando prácticamente el rol del juez era simplemente un juez boca de ley, ¿no? Como lo llamaba Montesquieu. Entonces ahí viene un quiebre importantísimo, que es lo que ha sembrado, desde mi punto de vista, el desarrollo del rol de los jueces desde ese momento hasta la fecha. Ha dado pie precisamente no solamente al rol del juez, sino a la creación del Estado constitucional de derecho, en el cual el juez se convierte en garante de los derechos humanos fundamentales. Allí encontramos, desde mi punto de vista, las semillas, para que esto, como un árbol frondoso, ahora esté dando esos frutos a los cuales se ha referido el doctor Rodríguez. En esa medida, si recordamos, y tengo presente los artículos de la Constitución de Austria, el artículo 137 y 148, crean este órgano autónomo, del cual Latinoamérica lo recepciona quizás a partir de la segunda mitad del siglo XX, porque durante los años anteriores tuvimos, sí, o al menos aquí en el Perú, una recepción más bien de este precedente de la justicia norteamericana, del caso de Marbury versus Madison, que también ha mencionado el doctor Rodríguez, que es una sentencia mundialmente conocida que establece la posibilidad de dejar de aplicar una ley inconstitucional, y esto se fija en el año 1803. Entonces tenemos casi 2 décadas antes que el establecimiento de un tribunal que tenga como finalidad el control concentrado, ¿no?, de la constitucionalidad de las leyes. Pero no solamente se quedó ahí, porque ahora nuestros tribunales constitucionales tienen como norte, por supuesto, la supremacía de la Constitución, pero de la mano con la fuerza normativa de la Constitución, de tal manera que no hay espacio de la vida pública y privada que quede sin esta relación, esta vinculación con la Constitución. Por eso es que la labor del Tribunal Constitucional es cada vez más vasta. En Perú, el Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo, un órgano independiente, fue creado en el año 79 con la Constitución Política de ese año, del 93, pero en realidad como un tribunal de garantías constitucionales a semejanza del modelo español. Es más bien en el año 93 que con la nueva Constitución ya se considera un tribunal constitucional que tiene además, y por eso decía, esta potestad de
verificar la constitucionalidad de los actos de cualquier órgano del Estado, de los actos de cualquier funcionario público, pero también de los actos de los particulares, porque hacia ellos llegan las acciones constitucionales que, empezando en el fuero ordinario, vamos a decirlo así, termina en última instancia habeas corpus, amparos, habeas data en el Tribunal Constitucional. La vigencia o la vida activa de nuestro Tribunal Constitucional podemos situar en realidad desde hace unos 20 años, aunque en puridad cumple 24, porque se instala el Tribunal Constitucional, como lo conocemos ahora, en el año 96. En el año 96 hasta la fecha tenemos 24 años. Son en los últimos años que hay una vasta producción, ¿no? Una vasta producción que, como repito, va desde un caso particular hasta un caso de trascendencia pública. Por favor, doctor Naveja, usted me dice cuándo se me cortan los minutos, porque me emociono y quiero continuar, ¿no? Entonces, hay un sistema mixto, ya ustedes pueden haber advertido de lo que he manifestado, que se lleva a cabo de la siguiente manera: un control difuso de la Constitución, por el cual se le permite a cualquier juez de cualquier instancia, sea juez de paz hasta un juez de la Corte Suprema, de inaplicar una norma cuando la considere inconstitucional para el caso concreto. Pero el control concentrado va para el Tribunal Constitucional. Cuando en estos casos nosotros aplicamos el control difuso, la Corte Suprema tiene la última palabra, porque debe subir este proceso de instancias jurisdiccionales inferiores a la Corte Suprema, que es el órgano máximo de justicia en nuestro país. Pero eso quizás lo pueda explicar un poco o más, con mayor detalle a lo largo de este conversatorio. Retomando el Tribunal Constitucional, entonces teníamos que tiene como objetivo lo que ya acabo de mencionar, así como también el restablecimiento de la Constitución, ¿no? El restablecimiento, el respeto. Así es como el Tribunal Constitucional, haciendo respetar la Constitución, ha también incidido en decisiones que a su turno el Poder Judicial ha recepcionado, pero que tienen un valor muy importante en lo que es la incorporación de la perspectiva de género, en lo que es el análisis de la situación de estado inconstitucional de los internos en las prisiones, lo que es el estado inconstitucional del sistema de pensiones en nuestro país. Es decir, por donde miremos, lo decía hace un momento, por donde miremos, todos los ámbitos de la vida están reflejados en su conectividad a los derechos fundamentales sobre los cuales el Tribunal Constitucional se pronuncia. De esa manera, leí en algún momento que se decía que el Tribunal Constitucional de nuestros tiempos, de la mano con ese rol del juez en el Estado constitucional, casi se puede convertir en un militante de la defensa de valores sociales vigentes, ¿no? Como por ejemplo, en este último periodo lo tuvo el Tribunal Constitucional cuando se le presentó la necesidad de que se pronuncie respecto al cierre de Congreso, que está previsto también en la Constitución, por parte del presidente del Poder Judicial del Perú, y el Tribunal Constitucional determina que es un hecho precisamente acorde con la Constitución. Y acaba de suceder ante una posibilidad de vacancia del presidente del Poder Judicial del Perú, que también acaba de admitir una demanda competencial que le presenta el Ejecutivo al Congreso respecto a si se está o no limitando a sus facultades cuando invoca la incapacidad moral para pretender la vacancia del presidente. Ese proceso está en estos momentos en el Tribunal Constitucional. Pero la medida cautelar, el Tribunal Constitucional consideró que ya no había la urgencia de adoptarla para frenar la continuidad. Entonces, el Tribunal Constitucional en nuestro país tiene 24 años de vigencia.
asume competencia en las acciones constitucionales que, iniciándose en el Poder Judicial, recibieron una respuesta desestimatoria y tiene directamente la competencia en las acciones de inconstitucionalidad como instancia única, a partir de lo cual se convierte en un legislador negativo y expulsa la norma del ordenamiento jurídico. Algunos estudiosos ya están planteando si acaso no es también un legislador positivo, por cuanto en nuestro país el Tribunal Constitucional fija precedentes constitucionales de obligatorio cumplimiento para todos, no solamente los jueces, sino para cualquier persona debe seguir los criterios, de tal manera que se están convirtiendo también en normas de carácter general y obligatorias. Por eso es que hay ese debate que es el que yo más bien quisiera dejar sentado para la mesa para otra oportunidad. Sí, hablábamos ya de la importancia de los tribunales constitucionales en América Latina y por ahí la referencia siempre ha sido el Tribunal de Garantías Constitucionales Español de 1931, que referenció en 1940 a precisamente al Tribunal de Garantías Constitucionales Sociales de Cuba, que para muchos fue una sala, en el 65 el de Ecuador, en el 45 y en el 65 precisamente el de Guatemala. Y ya decíamos nosotros la trascendencia que tuvo en su momento con todo esto, la creación del Código Procesal Constitucional Nacional, el primero, el de 2004 en Perú, que fue muy importante, con un antecedente que tomaron como base ese código de Sergio Díaz Rechi de Tucumán, y que para mí hubo uno que anterior a ese que fue ese toman como el primer código procesal que pudo ser la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica en 1989. Esta Constitución del 79, extraordinaria, desde ahí junto con la Argentina, pues establecían muy bien la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos. Y bueno, me ha gustado mucho el ejercicio donde en el caso de Colombia y de Perú hemos tenido miembros tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte. Muchísimas gracias, doctora Janet. Doctor magistrado Luis Antonio Tolosa, pues bueno, ¿qué trascendencia? ¿Cuál es la trascendencia que tiene este primer Tribunal Constitucional en el mundo a 100 años? Gracias, doctor. Doctor José Jesús, y el saludo especial a la doctora Janet Tello y lo mismo que al doctor Víctor Rodríguez y a su audiencia de la prestigiosa academia que usted dirige, el doctor José Jesús, y que sea el 1 de octubre del 2020 que nos convoque y nos invite aquí a este panel de juristas tan importantes. Es un honor acompañarlo. 1 de octubre del 2020 y de estar acá. Realmente es una fecha relevante desde el punto de vista del control constitucional concentrado. Y digo desde el punto de vista del control constitucional concentrado porque naturalmente, como ya lo han expuesto el doctor Víctor Rodríguez y la doctora Janet, no podemos marginar ese control constitucional difuso de la familia del common law. Pues ciertamente al interior de nuestra familia del derecho continental romano canónico, este tribunal constitucional austríaco tiene su trascendencia por lo que significa crear un juez autónomo e independiente frente a la Constitución. Pero sin duda todo este crecimiento y esta progresividad en la teoría constitucional, en el derecho constitucional comparado, tenemos que encontrarlo también allá en el marco de tribunales que sin ser propiamente constitucionales se mutaron en constitucionales como como casos, el caso notable que señalaba el doctor Víctor y la doctora Janet con ocasión de el juicio Madison. Bien, yo encuentro unos elementos relevantes y creo que para destacar como trascendentes. En primer lugar, nos hallamos, marca el tránsito del Estado legislativo al Estado constitucional. En nuestra familia nos hallábamos en una interpretación jurídica donde todo la hermenéutica, la aplicación y el ejercicio del derecho.
y la solución de casos. Y la construcción también de la teoría política la estamos haciendo desde la ley. Aun cuando existían constituciones, realmente la trascendencia de la constitución era apenas un papel, digamos, acudiendo un poco a la Sage, ese texto de los factores reales de poder como un simple papel. Pero la importancia de la justicia constitucional y de esta fecha nos marca el tránsito fuerte hacia el Estado constitucional, donde entonces aparece la Constitución y nos permite superar el marco simplemente del Estado de Derecho para hablar del Estado constitucional y social de derecho, tanto en Europa como en América Latina y en todos los hemisferios. Y obviamente que nos introduce en una nueva lectura de Estado constitucional o Estado democrático constitucional, y marca el hecho de entender, pero ¿cómo identificamos este nuevo Estado de Derecho constitucional frente a los estados de naturaleza legislativa? ¿Sí? Y que empieza a marcarse allí, porque el Tribunal Constitucional ciertamente es hito, y de ahí la trascendencia de su charla hoy de 1 de octubre. Hablamos de Estado constitucional y social de derecho, impulsado por los tribunales constitucionales y por toda la fuerza de los controles de un Estado esencialmente en el cual aparece en primer lugar como estándar básico la existencia de una constitución, lleva la constitución a primer plano. Y de ahí nos remarca el principio de supremacía constitucional. De manera que los tribunales constitucionales marcan el nacimiento de un auténtico Estado constitucional y democrático de derecho, con el principio de la Carta de la Supremacía Constitucional, y un Estado que se distingue porque existe una carta y un juez que hace respetar esa carta de derechos. Una carta integrada por su dogmática, por principios, valores y derechos, y obviamente con su parte orgánica encaminada a proteger esos principios y valores y derechos que directa o indirectamente se empiezan a advertir con las constituciones contemporáneas. El segundo evento a tener en cuenta por qué la trascendencia tiene de estos tribunales constitucionales y de la justicia constitucional es porque nos permite entender que el Estado es constitucional por el principio de soberanía, como un estándar adicional para interpretar el Estado constitucional. La soberanía popular. Entonces se supera el concepto de aquella entelequia de nación como un concepto abstracto y soberanía nacional para llegar a un concepto real de principios y valores y de derechos, ¿sí?, que tienen en la soberanía popular su nueva expresión a través de los tribunales constitucionales. De manera que las nuevas lecturas y los tribunales constitucionales surgen como la materialización de que en las constituciones, en la legislación, la población participe a través de mecanismos como el voto popular, como las consultas. Por ejemplo, si se trata en materia de un proyecto ambiental, la necesidad de que haya consulta popular. No simplemente la expresión del voto, sino todas las formas de participación a través de cabildos abiertos, a través de asambleas, a través de plebiscitos, a través de referéndums, a través de las acciones constitucionales populares. Otro aspecto importante, y es que los tribunales constitucionales van a incidir fuertemente en otro estándar, que es la separación de poderes. Entonces se constituyen en el auténtico
en el auténtico control al exceso del poder. El poder no se va a concentrar en una sola persona, sino que la Constitución va a ser el límite y el guardián de la Constitución van a ser los tribunales constitucionales para efectos de que no haya ejercicio omnímodo del poder a través de la dictadura. Claro, esto aquí materializamos esta idea a la que se anticipó, por ejemplo, Robespierre en la Asamblea Legislativa francesa, cuando se encontraba en el primer juicio constitucional para darle el golpe a la monarquía y abrir al Estado de Derecho, a la Estado-Nación, donde entonces la Asamblea Legislativa expone, es preferible que muera el rey. En ese discurso memorable del primer juicio constitucional propiamente tal contra un dignatario, es preferible que muera el rey en lugar de que pierdan la vida 100.000 ciudadanos virtuosos. Luis debe morir porque la patria debe vivir. Y es justamente aquí el Tribunal Constitucional representa precisamente las iniquidades, los autoritarismos deben morir porque la Constitución y los derechos deben vivir. De manera que, de alguna manera, los tribunales constitucionales están representando todo aquel movimiento ideológico de pensamiento francés y de la construcción del Estado de Derecho que pasa al Estado constitucional y social de derecho. Un aspecto dentro de los múltiples, yo no me quiero extender mucho porque sobre el tema de qué significa el Tribunal Constitucional como motor para construir democracia constitucional y en esta forma de Estado de democracia constitucional tiene que ver con el hecho de que es democracia constitucional porque el Estado mismo como unidad y todas sus autoridades tienen que propender por la protección de los derechos fundamentales como norte en el ejercicio de la actividad política, de la actividad pública, de la actividad judicial. Esto es central, unido al mismo tiempo a elementos que debe tener la propia Constitución que procuren hacer eficaz la protección de los derechos fundamentales a través de acciones constitucionales. De modo que el Estado contemporáneo, el Estado democrático, el Estado constitucional se justifica y obtiene su legitimación en la medida en que haya protección a los derechos fundamentales. Aquí podríamos añadir otros elementos que inciden, como por ejemplo el tema de una constitución económica que abogue por la solidaridad, de un orden público ecológico mundial, por ejemplo. El tema de la responsabilidad de las autoridades en el Estado constitucional, responsabilidad penal de todas las autoridades, aún de los propios jueces. Sí, responsabilidad penal, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad política, absolutamente, que de modo que desaparezcan las irresponsabilidades, ¿sí? Y que caminemos a una sociedad donde también los fueros en el marco del Estado constitucional también tengan límites o sean extinguidos para efectos de que nivelemos los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Pero también es necesario tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, ¿sí? La trascendencia no es solamente frente a la creación de este nuevo modelo de Estado, sino que aparece como un medio de control del poder, como un auditor del control del poder y de los límites del poder, digamos, y que va a ubicar la Constitución en el centro del debate político, en el centro del debate jurídico, en el centro de la hermenéutica. Vamos a interpretar el derecho penal, el derecho minero, todo el derecho civil desde la Constitución misma, y deja de ser ese papel para que tenga una aplicación directa a la Constitución y no aquellas interpretaciones que dicen, no, es que la Constitución requiere de aplicación de leyes que la desarrollen, pues son hermenéuticas que deben transitar a la lectura
a una lectura activa de la Constitución por parte del juez y de las autoridades. En fin, algunas de las ideas que tenemos sobre la trascendencia del Tribunal Constitucional que quisiéramos continuar planteando, porque pues que el Tribunal Constitucional, al materializar esas ideas de los justnaturalistas, de Sieyes, de Kelsen, todo ese tema que planteó el doctor Víctor, por ejemplo, el tema de lo que significa incorporar los tratados internacionales en el bloque de constitucionalidad frente a la tarea de los tribunales constitucionales y de los jueces, sobre todo en América Latina, que es un país de diferencias, resultan relevantes. Y no le quiero, excúseme que me haya extendido un poquito, profesor y estimado doctor José Jesús Navegas. No, la verdad muy importante, qué bueno que hacen alusión, porque sí, sí es la trascendencia del Tribunal Constitucional, la participación de Kelsen, pero igual no olvidar lo de Jellinek que planteó ese Tribunal Constitucional en 1885 y el caso de Manuel Sieyes en 1795, si bien no fue parte de los 11 del Consejo para la nueva Constitución, sí hablaba él de un jurado constitucional. Entonces esto, dentro de los naturalistas, fue excelente participación. Doctor Víctor Rodríguez Recia, pues usted, entre muchísimos cargos que ha tenido a nivel internacional, pues aparte de ser de parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mauro Capelletti pues hablaba dentro de ellos del tema de la jurisdicción constitucional supranacional. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos la podemos considerar precisamente un tribunal constitucional supranacional, doctor Víctor. Bueno, no es mía la expresión, voy a copiarle a Carlos Ayala Corao. Es el sistema interamericano y por lo tanto la Corte Interamericana es un tribunal interamericano de garantías, ¿verdad? Entonces, sí es supraconstitucional porque el mandato que tiene dentro del tratado específico, que es, como diría Antonio Cansado, cómo se define la jurisdicción de la Corte, ella misma la define, pero obviamente ella la define en el marco de la competencia que le da el tratado. La competencia de la competencia es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y si la constitución del país que se trata es la que va a generar el rompimiento o la violación de la Convención Americana, entonces la Constitución, le guste o no le guste a la gente, se vuelve un hecho, es el hecho violatorio. Es decir, si una convención, si una Constitución tiene menos derechos o contradice el tratado, pues de ahí la violación es contraria a la Convención Americana per se. Cuando las violaciones son groseras, muy groseras, inclusive la Corte deja un espacio como decir, es casi que una declaratoria en abstracto, es contraria, es grosera esa. O bien, la aplicación de la misma a un caso concreto representaría esa situación. La primera vez que la Corte Interamericana hace ese análisis y se convierte en una corte, yo no diría constitucional, una corte convencional, por supuesto, convencional, no constitucional, convencional interamericana, es un caso contra Chile, la última tentación de Cristo. Un caso llevado por un estudiante, por un joven que hizo una pasantía, yo estaba por ahí, Juan Pablo, y obviamente pues la famosa película de la última tentación de Cristo, y qué era lo que generaba la violación y la restricción a la libertad de expresión, al acceso a la información, pues era una norma constitucional. Y ahí es donde la Corte Interamericana se atreve a decirle a los estados, mire, esta norma de la Constitución afecta o choca con normativa de la Convención, por lo tanto tiene que adecuar. Entonces, le da el mandato, que no es arbitrario, es una reparación y es una obligación. Está en el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación que tienen los estados de adecuar su derecho interno. Entonces, ¿su derecho interno cuál es?
Su derecho interno es todo. Bueno, podemos hacer un debate doctrinario, lo que usted quiera, si la Constitución es o no parte del derecho interno. Pero me voy a ir acá, ya que usted me hace la pregunta, a una de las constituciones más modernas del mundo, que es la de Guatemala, que establece que los tratados de derechos humanos están por encima del ordenamiento interno. Es decir, le da un valor supraconstitucional. Es muy moderna. Pero ¿qué es lo que pasa en la interpretación restrictiva que hizo el tribunal, la Corte Constitucional de Guatemala en el caso de Ríos Montt? Ríos Montt, como ustedes saben, pues fue un dictador de un golpe de Estado. Y se creó una ley específica, la ley Ríos Montt, que era reglamentar y limitar los derechos de políticos, en este caso Ríos Montt, para que no participara como candidato a la presidencia. Es decir, era una ley a modo, ¿verdad? Entonces, el abogado de Ríos Montt, tipo listo, lee la Constitución y le dice a la Corte Constitucional, mire, esa ley es inconstitucional, es contraria al pacto además. ¿Por qué? A la Convención Americana. Porque la Convención Americana dice que los derechos políticos solo se pueden restringir por la nacionalidad, por la edad, pero en ningún lado dice que se puedan restringir los derechos políticos porque una persona participó en un gobierno o un gobierno que fue parte de un golpe de Estado, ¿verdad? Digamos que ahí le damos 10 puntos al abogado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace qué hace la Corte Constitucional? Creo que se asusta, con respeto lo digo, creo que se asustó y dijo, bueno, sí, eso dice la Constitución. La Constitución dice que los tratados están por encima del ordenamiento interno, pero no de la Constitución. Y entonces la pregunta que se hace uno, bueno, ¿y la Constitución de Guatemala no es parte del ordenamiento interno? ¿Dónde está? En un arbolito de Navidad, en el espacio, etcétera, ¿no? Esto porque era una interpretación para no permitir, digamos, o para darle validez a una ley que podía cuestionarse. Ese caso va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al final yo creo que la Corte Constitucional no leyó la Convención Americana completa. La Convención Americana completa luego, después del artículo 23 sobre derechos políticos, y la Convención dice en general que no pueden haber más límites que los que la misma Convención Americana permite, como esos eran taxativos, la edad, insanidad, etc., no se pueden restringir los derechos políticos. No leyeron la parte que decía que aún así se podrían establecer límites muy generales en caso de seguridad democrática. Entonces, eso nos lleva a un debate de los límites de los derechos a nivel constitucional utilizando estos famosos principios. Y estos famosos principios son los que nos van a llevar a cuándo se puede restringir la libertad de expresión, cuándo se puede restringir la libertad pública de manifestación, cuándo, en situaciones de emergencia, pero en qué casos, y entonces ahí viene la proporcionalidad, la razonabilidad, etc. ¿A dónde voy con esto? En que la Corte Interamericana es el tribunal internacional, regional, de derechos del mundo más avanzado a nivel de hacer un examen de convencionalidad. Examen de convencionalidad. Cuando yo trabajaba en la Corte, el primer ejercicio de convencionalidad se hizo a una ley, se hizo a una ley penal, procesal penal de Ecuador, porque se estableció en esa ley que, no hablo de la Constitución, hablo de la ley, pero aquí es donde por primera vez se habla de control de convencionalidad, que la gente olvida este dato, es el caso Suárez Rosero. Resulta que solo podía haber prisión preventiva, no había prisión preventiva o se limitaba la prisión preventiva para casos de narcotráfico. Entonces la Corte dice, no, mire, esta norma es grosera en sí, per se es violatoria porque discrimina a categorías de imputados que sí pueden tener derecho a pedir la excarcelación
y estos que no tienen el derecho a pedirla. No es que lo otorguen, es que hay que hacer un examen, ¿no? Para ver si califica o no califica. Y entonces ya la Corte avanza. El Comité de Derechos Humanos es mucho más conservador. Sin embargo, a mí me tocó en un caso de Irlanda, un tema de aborto, donde las restricciones y las limitaciones al aborto eran duras y era delito penal 14 años. Ahí dijimos, por primera vez el comité le dice a Irlanda que reforme la Constitución. Es decir, el Comité de Derechos Humanos se ha animado a decirle a un Estado que reforme la Constitución, ¿verdad? Entonces esto nos lleva al debate básico. Yo creía que estaba resuelto y me equivoqué cuando llegué al comité. Le puedo decir, obviamente, que Estados Unidos, le puedo decir que Canadá son bastante reticentes a que tribunales internacionales puedan revisar o decirles que una constitución es inconvencional o es contraria al tratado, ¿verdad? O hay constituciones que pueden decir, bueno, el tratado es inconstitucional. Digo, no, un tratado no es inconstitucional, no puede ser. Digo, sí puede ser, pero no se declara inconstitucional el tratado. El tratado se denuncia o no se denuncia o se sale, pero no se puede declarar inconstitucional un tratado. No, porque en el concierto del derecho internacional la razón de ser es que la Constitución es un hecho. La Constitución no juega para nada. Lo voy a decir muy feo, pero así es. No se analiza en un tribunal internacional de derechos humanos si se cumple o no con la Constitución. Se ve si la Constitución empata con el tratado y se declararía contrario a la Constitución, perdón, contrario a la Convención, la Constitución, contraria al tratado. Y esto nos lleva entonces un poquito a revisar, ya que si estamos hablando del centenario del tribunal y hablamos de Kelsen, nosotros leímos Kelsen y yo también, pero la primera edición, donde después de la Constitución Dios, es decir, era la norma fundamental. Pero si revisamos la edición de la teoría pura del derecho de Kelsen de 1938, y ojo, antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Kelsen mismo dice, si bien yo he dicho que la norma constitucional, la Constitución es la norma fundamental, lo cierto, y ahí habla del derecho internacional público, no habla obviamente de derecho internacional de derechos humanos, dice, es la norma fundamental, ¿verdad? Y entonces el dualismo y el monismo, que yo creía que era algo que ya se había quedado en la teoría, pues yo les puedo decir que no, que hoy hay países claramente defendiendo el dualismo muy fuerte, cuando les conviene, cuando son examinados ante el Comité de Derechos Humanos. España lo vi. No vi defensa de Estado sobre el dualismo, lo vi en Canadá, pero obviamente yo soy monista. Para mí, obviamente, todo está integrado y para mí no hay que pelear entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Y la fórmula es muy fácil, la fórmula es la norma más favorable de interpretación, esa es la jerarquía no puede haber arrogancia del tratado. Es más, los tratados de derechos humanos con la Convención Americana lo dicen, el artículo 29. Yo digo, la Convención Americana es humilde, dice, mire, yo está bien, estoy por encima de la Constitución, pero si hay una norma del derecho interno, sea constitucional o no, que me supere, que dé más garantías, desaplique la Convención, desaplíqueme, no me aplique esa norma. Y eso es lo que hay que aprender, y eso es lo más lindo, porque entonces nos enseña los principios de interpretación a través de la norma más favorable y eso hace que el ejercicio sea más creativo, más dinámico y entender el monismo en la práctica con un pragmatismo para el caso concreto. Perfecto, Oscar. Sí, exactamente, es el tema, bueno, que aborda de la Constitución de 1985 que le precedió la del 65 de Guatemala. Tuvo grandes alcances, ¿no? En la primacía del derecho internacional de derechos humanos, lo mismo que en la que se dio en los 20 del siglo pasado en lo de los países, en el caso de Holanda. Aquí
sobre todo entender ese principio pro persona establecido en el artículo 29, pero lo que dice, doctor, qué bueno el alcance, ¿no? Es decir, en ese caso muy concreto de la última tentación de Cristo, cómo se hizo expulsar el párrafo 12 del artículo 19 de la Constitución chilena del 80, porque contravenían el contenido del artículo 13, ¿no? Ese armonizar que usted ya estableció muy claramente. Exacto. Y sobre todo establecer ese artículo 2 de la Convención en el tema de la adecuación del derecho interno al derecho internacional, y que de alguna manera también lo establece el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Doctora Janet Tello Giraldi, pues aquí vienen unas ya cuestiones también muy interesantes que hemos ido avanzando, y tener que ver la importancia, la trascendencia de la Corte Suprema de Justicia del Perú, y ya abordamos por ahí con algunos magistrados de tribunales constitucionales lo que hablan del famoso choque de trenes, ¿no? ¿Qué pasa en esta coexistencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, doctora Janet? Escuchamos las opiniones, lo que se viene vertiendo, y vamos queriendo hablar de muchos temas, pero tenemos que centrarnos en este momento, ¿no? Con la Corte Suprema de Justicia del Perú, que a diferencia de otros estados, es una única, de otros estados federados, ¿no? Como puede ser México, Estados Unidos, tenemos una única Corte Suprema que tiene competencia a nivel nacional, es decir, sobre las 34 Cortes Superiores de Justicia del país y una Corte Superior especializada en materia de delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. Por lo tanto, pueden de repente visualizar el trabajo que se tiene en las 8 salas constitucionales que constituyen la Corte Suprema como máximo órgano judicial. En la pirámide, ahí está, una única Corte Suprema de Justicia, que a través de los recursos, específicamente de casación, o sea, somos una Corte de casación tipo Corte francesa. Sin embargo, en la práctica funcionamos como una tercera instancia. Y esto lo voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto, la Constitución permea, por supuesto, todos los ámbitos de la vida, como lo he mencionado, hay una influencia del derecho constitucional impresionante, es poco probable que una persona que pierde se quede, digamos, satisfecho con la decisión tomada por los órganos jurisdiccionales de instancias jerárquicas menores o inferiores, como es los jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces superiores, y por lo tanto no hay caso que no llegue a la Corte Suprema vía casación, pero invocando precisamente las normas constitucionales. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy importante de resaltar, porque las 8 salas que trabajamos en materia penal, civil y constitucional y social, definitivamente en estos momentos no se da abasto para la sobrecarga. Por ejemplo, la Sala Constitucional y Social que presido tiene pendientes de programación, sin contar el periodo de la pandemia, 18.700 causas pendientes de programación. ¿Ya? Entonces, ustedes vean allí cómo es la magnitud. Pero del lado de estas problemáticas quería yo resaltar la labor de los jueces y de las juezas en la Corte Suprema. Aún somos pocas, solamente somos 4, de un total deberíamos ser 20, en estos momentos solamente somos 16 por motivos de ceses, renuncias, en fin, solamente somos 4, que tenemos como norte la aplicación debida, ¿no? La aplicación de la ley y la determinación de la norma aplicable, ¿no? De las normas legales. Pero esto no se puede entender más como solamente la producción de una norma legal producida por los cánones formales, ¿no es cierto? Tenemos que ver el tema del contenido. Por eso es que decía hace un momento que esa imbricación con la Constitución va de la mano. Entonces, el rol del juez y de la jueza en la Corte Suprema, que tiene por objeto aplicar la norma correspondiente al caso concreto, no es solamente una función de una aplicación formal, sino es una aplicación mirando, ¿no?, lo que la Constitución con su fuerza normativa nos determina, y también, por supuesto, los tratados internacionales de protección de los derechos fundamentales. Entonces,
Para esto se cumple una función uniformizadora de la jurisprudencia, una metodología que se emplea para efectos de tener esta uniformidad, que ahorita lo explico, a través de acuerdos plenarios y precedentes judiciales que a modo de Tribunal Constitucional también dictamos desde la Corte Suprema, pero para efectos de que sean cumplidos por los jueces de todas las instancias. Vuelvo sobre esto en unos breves momentos, solamente quiero terminar de señalar que estas funciones de uniformidad, de predictibilidad, por supuesto también tiene una función diquelógica, que es aplicar la norma justa al caso concreto, ¿no? Este ser guardián de la ley, que ya no se queda, pues, como resalto, en una norma legal, sino una norma constitucional. ¿Y cómo entonces se ha generado a partir del trabajo tanto del Tribunal Constitucional como de las Cortes Supremas, diría yo, una conciencia, y esto creo que es a nivel de toda Latinoamérica, es una conciencia constitucional colectiva, que da, ese es un término que he estado tratando de trabajar, porque es, como digo, no hay parcela que se quede sin esa identificación con un derecho reconocido en la Constitución. Claro está que no están todos los derechos. Por ejemplo, en la Constitución del Perú no tenemos un derecho a la vida libre de violencia como tal, ¿no? Reconocido como un derecho fundamental. Tenemos que unir distintas disposiciones para lograr esa comprensión. Entonces, tenemos que la Corte Suprema, si bien es cierto, es una Corte de Casación, funciona como una Corte de instancia, como una tercera instancia a la que llegan todos los procesos en los cuales alguna de las partes, y que son prácticamente el 50% quienes han perdido, que accederán a la Corte Suprema. El derecho al acceso a la justicia es otro de los derechos humanos fundamentales que también por los cuales estamos trabajando, especialmente el acceso a la justicia de personas vulnerables. Entonces, para proceder a resolver las casaciones, si hemos tenido la oportunidad de visitar otros países, hemos encontrado diferencias. Por ejemplo, en España, ante una casación que no reúna requisitos, es perfectamente viable que se dicte un decreto señalando que no hay un interés casacional, ¿no? En Perú eso es imposible. ¿Por qué? Por esa conectividad con la Constitución y especialmente con el artículo 139, 3 y 5, que establece que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la motivación, ampliamente desarrollados por el Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un recurso de casación en donde se invoque hechos, pueden ser veraces como no, y normativa pertinente o no, la Corte Suprema está en la obligación de dar respuesta a cada uno de esos agravios planteados, aunque en la realidad no constituyan tales. De allí es que la labor de la Corte Suprema en nuestro país es muy compleja, a diferencia de una Corte Suprema norteamericana que de repente puede tener la posibilidad de desarrollar sobre algunos casos de interés público. Nosotros tenemos que desarrollar sobre cada caso particular. Ahora, eso en cuanto a la labor que se viene desarrollando. Mencionaba yo que si bien es cierto somos herederos del Código Napoleónico, tenemos mucho del Common Law. Por eso es que la Corte Suprema tiene la posibilidad de dictar a través de sentencias precedentes que van a servir desde ese momento hacia adelante en sentencias que fijan criterios que deben ser seguidos por todos los jueces, así como también eso es lo que llamamos precedentes judiciales vinculantes. Si algún juez quiere apartarse, tendrá que hacer una debida motivación, una motivación reforzada a efectos de separarse de esos precedentes judiciales. Y a su turno, esto es por área, pero también la sala plena, por ejemplo, en lo penal, se reúne para sacar acuerdos plenarios, que también fijan criterios
criterios que tendrán que ser seguidos por los jueces de todas las instancias. Es decir, que los jueces y las juezas de la Corte Suprema también hacemos derecho, también producimos derecho de esa forma, es decir, normativamente. ¿Por qué puede entenderse de esa forma? En tanto son criterios que deben ser empleados por los jueces, quienes están vinculados o sujetos tanto a los precedentes vinculantes como a los acuerdos plenarios. Repito que esto puede ser dejado de lado por los jueces, a diferencia de los precedentes judiciales, de los precedentes constitucionales, que son de obligatoria sujeción para los jueces, todos, incluidos nosotros, de la Corte Suprema, por parte de lo que decida el Tribunal Constitucional. De allí que muchas veces, lo que mencionaba el doctor Naveja, que se produce choque de trenes, ¿no? El choque de trenes, como se llama en España, o la guerra entre las cortes, porque de repente hay una invasión, diríamos así, de las competencias que deben ser asumidas por la justicia ordinaria, y de repente el Tribunal Constitucional, en base, claro, a que aplican un principio de corrección funcional y de la supremacía de la Constitución, pero no se dan, de repente, no se autolimitan en determinados casos. Voy a poner un ejemplo. En un caso de hace algunos años, efectivamente la persona procesada lo estuvo por mucho tiempo, y ahí una vulneración del plazo razonable de su juzgamiento era un hecho. Desde ese punto de vista, la acción que se planteó a favor de esta persona era perfectamente amparable. Sin embargo, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue declarar fundada esta acción de habeas corpus, porque ya se estaba violando la libertad, porque este procesado estaba privado de su libertad. Eran muchos años, eso es cierto, pero ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? Sin tener presente los límites que nuestra propia Constitución nos impone, nos fija, el Tribunal Constitucional determinó la exclusión del procesado del proceso penal, valga la redundancia, que se le seguía. Lo que hoy en día ha sido admitido por el Tribunal Constitucional como un exceso de sus facultades, y ha cambiado el criterio, y en otra sentencia similar, de otro procesado en tiempo excesivo sujeto a un proceso penal, ha determinado que hay un derecho fundamental al plazo razonable por el cual debe estar una persona sometida, que se está vulnerando, pero entonces que sea el órgano jurisdiccional de su competencia el que a la brevedad resuelva el caso, que es como corresponde. Igualmente, se han presentado hechos similares en otras materias, en los que incluso a veces aludiendo o haciendo referencia a criterios técnicos, por ejemplo, en el tema de la fusión de metales, de minerales, el Tribunal Constitucional decía que había que tener en consideración los criterios técnicos que ellos estaban determinando en la sentencia, y hacían una relación de procesos que ya tenían la calidad de cosa juzgada, para efectos de que sean vueltos a analizar. O sea, como ven, ese tema, eran unas situaciones que el Tribunal Constitucional de hace algunos años no tenía en cuenta para autolimitarse en sus competencias. Esto es lo que aquí en Perú también ha generado en algunos momentos, de alguna manera, preocupaciones y tensiones. Nadie dice que todo pueda ser absolutamente armonioso, pero sin embargo en estos momentos, especialmente con los últimos integrantes y el anterior Tribunal Constitucional, ha sido mucho más cauteloso con relación a las facultades. Y esto es así, y esto es inevitable también, porque les decía en la primera intervención que los jueces en Perú tenemos la posibilidad de aplicar las leyes, entonces tenemos un control
un control difuso cuando consideramos que esta ley es inconstitucional. Y cuando así se considera por parte de los jueces de otras instancias, deben elevar los procesos a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tendrá la última palabra en esa inaplicación de una ley inconstitucional, ya sea por discriminación o por inequidad o por las razones que fueran. Sin embargo, también el Poder Judicial, la justicia ordinaria, tiene un control concentrado que se da en el tema de las acciones constitucionales, como son los habeas corpus, los amparos, el habeas data. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los jueces dictan sentencias en estos casos, y cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional considera que no se ha actuado de manera correcta, porque esos procesos llegan como última instancia vía recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Pero ¿dónde es que se tiene hasta el día de hoy una situación muy tensa? Es que en Perú es posible atacar decisiones, resoluciones judiciales que incluso han pasado en calidad de cosa juzgada. En el caso anterior, que por ejemplo señalaba yo que que el Tribunal Constitucional dictó una serie de procesos, fijó un listado en los procesos judiciales que ya se habían resuelto y que tenían que modificarse, se señaló que hay una cosa judicial, una cosa juzgada constitucional. Entonces ahora también trabajamos con ese otro instituto. Y entonces, ¿qué pasa? Decía yo que en Perú es posible accionar constitucionalmente contra las decisiones judiciales, incluso en calidad de cosa juzgada dictada por cualquier juez. Hemos puesto una coma en el Código Procesal Constitucional y dice que hayan sido irregularmente expedidas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces, todas las personas invocan que se ha dictado una sentencia violando, irregular, porque se han violado los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y a la motivación. De tal suerte que, llegados estos casos al proceso, a la competencia del Tribunal Constitucional, muchas veces esas resoluciones judiciales han sido dejadas de lado por violación de los derechos fundamentales. Pero muchas veces también, desde el punto de vista de los jueces, consideramos, y de las juezas consideramos, que esas sentencias han sido dictadas de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los marcos jurídicos que se nos permite. E incluso a veces dejando de lado algunas formas procesales, teniendo en cuenta que aplicamos también las 100 reglas de Brasilia. Aparte de todo el marco jurídico compuesto por el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos Fundamentales, convenios, tratados, también tenemos este otro documento al cual Perú se ha adherido desde el año 2010, que es un documento que ha sido firmado por los presidentes de los poderes judiciales de Iberoamérica, que contiene una serie de normas precisamente destinadas a asumir políticas judiciales, medidas y acciones que permitan el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello es que en algunas ocasiones, algunos aspectos formales dentro de lo que es el principio de flexibilidad procesal ha tenido que ser dejado de lado. Todo eso amerita una conjunción de esfuerzos, una conjunción de conocimientos y de compromisos tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Es que la Constitución, como señala Hart, por ejemplo, y así lo veo yo, es un texto abierto, ¿no? La Constitución es un texto abierto a diversos valores y principios, y que tienen que coexistir en pacífica armonía. Y para ello es que tanto Corte Suprema como Tribunal Constitucional, muchas veces en sentencias innovadoras, debe dar respuesta. Eso tiene que ser así entendido. Además que, como Zagrebelsky, su nombre es tan difícil, nos plantea también esa necesidad de que siempre esté el derecho permeándose de los cambios sociales y viceversa. Entonces, en ese trabajo, en esa mirada de garantizar los derechos humanos fundamentales que cada vez se nos presentan con más
más retos, más desafíos. Ahora tenemos los intereses difusos, tenemos que trabajar sobre derechos medioambientales, sobre los derechos de las poblaciones indígenas, sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, frente a todo eso, tenemos nuevos retos, nuevos desafíos, y que creo que hace que tengamos que seguir intercomunicándonos, ¿no? Para esa convivencia pacífica que nos demanda, por lo menos en el Perú, la coexistencia de un sistema mixto de control de la Constitución. O sea, jueces y juezas del Poder Judicial ejerciendo facultades de control difuso y ejerciendo facultades de control concentrado. Mientras que el Tribunal Constitucional tiene el control concentrado, ¿no? Y trabaja sobre los casos que también ha visto el Poder Judicial. Y en esa medida, es más, yo en estos momentos no quisiera hablar de ningún choque de trenes ni de guerras, porque ya bastante tenemos con la guerra contra el coronavirus, ¿no? Entonces es más bien una mirada de esperanza, conforme se ha ido trabajando, tanto desde la Corte Suprema como desde el Tribunal Constitucional, para interpretar. Nosotros también interpretamos las leyes, ¿no? Al igual que hacer el tribunal en función a la Constitución, pero la interpretación de las leyes que se hace para aplicar al caso concreto no puede ser, pues, de ninguna manera dejando de lado o desconociendo el marco constitucional o los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Por eso es que creo también, y es importante señalar, que el Poder Judicial en realidad no se considera mermado en su autonomía ni en su independencia frente a un órgano que también reviste las mismas características, porque lo que tenemos que hacer y hacemos es tratar de fijar esa línea divisoria que en un sistema de control de la constitucionalidad mixto a veces lo plantea de una forma difícil, pero no imposible. Entonces, estas relaciones del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial deben más bien estar cimentadas cada vez más sobre la piedra angular, que es el respeto y el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, de su dignidad y de su libertad, para una convivencia pacífica. Muchas gracias. Muchas gracias, felicidades, doctora Janet. Doctor Luis Armando Tolosa, bueno, tema interesante, ya es conocido precisamente usted como un revolucionario en estos temas precisamente de interpretación. Estamos hablando del tema de control de constitucionalidad. Y sí me gustaría hablar un poco de este tema de la autonomía procesal constitucional delegada que le llaman. De alguna forma, todo lo que ha venido haciendo usted en un sinnúmero de ponencias, que ya son cientos, sino que miles. Y sobre todo también aterrizar lo que ya le pregunté a la doctora Janet, en el caso concreto de la coexistencia del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, como es el caso de Perú y en el caso de Colombia, y que los dos son miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo se da en el caso concreto precisamente de Colombia, que también vale decir que ha sido una de las jurisprudencias más prolijas de América Latina? El punto que me interroga, doctor, un poco para mostrar a su audiencia y a la audiencia de la academia y de los interesados en los temas constitucionales y en los problemas de democracia constitucional. Para el caso colombiano, con ocasión de este importante día del primer Tribunal Constitucional y su reflejo en Colombia, aquí debemos ubicar que el trabajo constitucional, la dinámica constitucional, nace con la Corte Suprema de Justicia en 1886. Claro, antes tenemos una serie de trabajos y de acciones, pero hablo de 1886 para entender un poco la formación jurídica colombiana como una data importante, una fecha importante de la constitución antecesora a la nueva constitución de 1991. En 1886 tenemos un Estado centralista, un Estado de naturaleza
conservadora, supera bien una serie de guerras civiles internas, porque en el periodo 1850 a 1886 en Colombia, en la época llamado la Revolución de Medio Siglo, hubo bastante agitación. Teníamos un Estado federado, sobre todo en 1853 a 1886, una república federal, un Estado federal, con 9 estados, ¿sí? Y eso dio lugar a grietas en el propio Estado que luego dieron lugar a la separación de Panamá en 1900, luego en 1900. Para prevenir, entonces, se plantea, porque teníamos hacia 1863 una constitución sumamente liberal, muy liberal, y esa constitución entonces vino todo no solamente guerras ideológicas, que eran efectivamente guerras ideológicas frente a 3 problemas centrales, que el problema de la tierra, el problema fiscal, el problema agrario, el problema fiscales, y un poco los problemas religiosos, que también pesaron bastante. Y se instaura la Constitución de 1886, derogando el país liberal constitucionalmente de 1800 y federal de 1863. Y 1886 es un periodo constitucional, porque se expide una nueva constitución que se mantiene vigente hasta 1991, cuando tenemos un nuevo periodo, una ruptura constitucional, y que engendró todo el neoconstitucionalismo que se conoce en América Latina de Colombia. Pero desde 1886 vino todo un trabajo creciente en el constitucionalismo nuestro. Y para destacar, por ejemplo, en la Constitución de 1886, a pesar de su construcción ideológica de centro derecha, sí dejó abierta la puerta para el control constitucional por parte de la Corte Suprema, que es el tribunal más antiguo. La Corte Suprema es el tribunal más antiguo y que tenía concentrado todo el ejercicio de la actividad judicial hasta 1991, y poco a poco previamente se fue desprendiendo, le fueron separando algunas de sus funciones a la Corte Suprema de Justicia. En 1886 se deja un texto ahí donde se permite que el control constitucional se pueda ejercer frente a los proyectos gubernamentales, actos legislativos, proyectos de ley. Si el gobierno objetaba un proyecto aprobado en el Congreso, entonces, y si retornaba al Congreso, y el Congreso, entonces, si mantenía la tesis y insistía en el proyecto, entonces iba a la Corte Suprema para que decidiera la exequibilidad de ese proyecto en materia de control. Por supuesto que la Corte venía ejerciendo funciones en todas, como tribunal vértice, en todas las jurisdicciones penal, civil, y en todos los conflictos laborales, en fin. Y tanto de conflictos de particulares como de particulares contra el propio Estado. Pero en la propia Constitución también allí se insertó luego con una ley posterior en 1887, y por eso señalo estas fechas, un elemento de control constitucional muy importante que en 1887, que fue la excepción de inconstitucionalidad. O sea, cómo ante la contradicción que pudiese existir en la pirámide jurídica del Estado de normas de menor rango frente a la Constitución, podría entonces cualquier autoridad prescindir de la aplicación de la norma legal para aplicar la norma constitucional, la excepción de inconstitucionalidad que hoy la tenemos. De modo que al control de constitucionalidad frente a los proyectos de ley, a las objeciones de leyes y de actos legislativos, se sumó la excepción de inconstitucionalidad de
o 87. Señalo por el antecedente histórico de más de, digamos, de 100 años de estos, de estas formas de control. Posteriormente, ya ha entrado el siglo XX, en sus albores, en 1910, se introduce un elemento que es importante en toda la teoría constitucional contemporánea, que me parece que es importante, y es la acción de inconstitucionalidad de cualquier ciudadano. Ese es un acto legislativo bastante reconocido que estudia la crítica, que es un acto legislativo 3 de 1910, donde explícitamente cualquier ciudadano, cuando encuentra que hay una contradicción o que cualquier disposición de la ley infringe la Constitución, puede acudir ante la Corte Suprema y presentar una demanda para que ese acto se declare, se excluya del ordenamiento jurídico, se declare inconstitucional, se declare inexequible y se aparte de la Constitución. Estos tres se suma al control constitucional el control por vía de acción de cualquier persona que pueda acudir ante la Corte Constitucional sin ser abogado. Esto resulta importante en esta evolución. Dentro de la construcción de Estado de Derecho hay es importante tener en cuenta también una fecha ulterior, que es 1960, ya pasado la mitad del siglo XX, donde se introduce algo que tiene que ver en América Latina, están apareciendo dictaduras en América Latina, y por supuesto, entonces, como un remedio frente a esas actitudes, explícitamente se permite que se pueda pedir la inconstitucionalidad de los actos legislativos que en esos estados de excepción, de estados legislativos, de estados de sitio, ¿sí? Que para que no se suspendan garantías, se pueda acudir ante la Corte Constitucional para que esos actos que expide cuando hace uso de esas facultades extraordinarias, el Ejecutivo, el juez, los controle. Posteriormente viene un asunto importante dentro de la construcción del Estado constitucional y de la justicia constitucional, que es el año 1968, también en el siglo pasado. ¿Y por qué resulta importante? Porque para efectos de mejorar el trabajo y el diseño constitucional al interior de la Corte Suprema, ese trabajo no lo van a ejercer todos los magistrados, sino que se crea una sección o una sala que es la sala constitucional. Y esto resulta importante porque es la sala que luego se va a convertir en Corte Constitucional. Esto en el año 1968. Entonces, al interior de la Corte Suprema de Justicia, una sala que va a sustanciar, a estudiar todo el tema constitucional y lo lleva al Pleno de la Corte Suprema para que la Corte Suprema discuta la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Entonces el proyecto lo elabora uno de los integrantes de la Sala Constitucional y toda la Corte Suprema en pleno vota sobre ese aspecto. Y marco esto porque precisamente cuando viene una reforma constitucional en 1991, el movimiento de la séptima papeleta, que no sé si ustedes hayan conocido de ese movimiento político que importante y la crisis de Estado que teníamos en Colombia. Entonces viene control de esos decretos por parte de esta Corte Suprema de Justicia, de la Sala Constitucional, y los decretos apuntaban únicamente a una reforma constitucional. ¿Qué hizo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, la situación es compleja, y entonces dijo lo que tiene que es convocarse a una Asamblea Nacional Constituyente, y la Corte Suprema propiamente tal abrió el espectro para una Asamblea Nacional Constituyente que dio lugar a la génesis de la Constitución de 1991, que es la que se encuentra vigente con algunas reformas que ha tenido el Estado. Entonces, esto un poco para señalar cómo llegamos a cómo se adopta la Constitución de 1991, pero al mismo tiempo, como con ocasión de esta data de 1 de octubre del Tribunal Constitucional, aquí en Colombia entonces
de la Sala Constitucional, que era parte de la Corte Suprema, pasa a integrar la Corte Constitucional, que hoy que se forma tiene 9 integrantes. En aquella oportunidad tenía 4, se separa, la Constitución la diseña, pero al mismo tiempo viene el rediseño del Estado, la arquitectura del Poder Judicial, ¿sí? La arquitectura del Estado, pero desde el punto de vista de los tribunales, y que de alguna manera repercute en el mal denominado choque de trenes, ¿sí? Frente a la estructura judicial. Entonces aparece, por un lado está entonces, aparece en el diseño nuestro la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, que ya venía asumiendo funciones jurisdiccionales frente al tema de todos los actos administrativos que venía en el siglo XX, porque inicialmente era un órgano consultivo, pero en el siglo XX va poco a poco asumiendo algunos temas que tienen que ver estrictamente con el Estado, siguiendo un poco el diseño francés, sí, del Consejo de Estado francés, y va tomando toda la actividad que tiene que ver con los litigios de particulares contra el propio contencioso. Y allí también se desarrolla una actividad de control constitucional frente a los actos administrativos por vía de acciones de nulidad contra los actos administrativos. De modo que al venir la Corte, en la Constitución de 1991, tenemos la Corte Suprema de Justicia, el tribunal más antiguo del país, ¿sí? Y que tenía todas sus funciones, el Consejo de Estado, que venía ya estructurándose como una auténtica jurisdicción para todo lo que tiene que ver con los litigios contenciosos administrativos, se crea frente al tema del juzgamiento disciplinario una jurisdicción disciplinaria y una jurisdicción disciplinaria unida a un organismo administrador de la rama judicial, como es la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que conforma el Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto que aparece también la Corte Constitucional, que corresponde a una de las salas antiguas de la Corte Suprema de Justicia, creada en el siglo XX, pero ya con la Constitución de 1991 se estructura como una Corte autónoma e independiente. Un poco aquí, y para terminar esta parte, señalar que lo relevante de la Constitución del 91 es el introducir todo un lenguaje constitucional, el principio de prevalencia constitucional y los puntos que había señalado en el segmento anterior, junto a todo el tema de las acciones constitucionales para el ejercicio del control constitucional, la categoría bloque de constitucionalidad, que tiene una importancia extraordinaria en la construcción de un sistema constitucional, y por supuesto todo el tema de catálogo de derechos que trae y que ha dado lugar a una deconstrucción y reconstrucción del pensamiento constitucional en el derecho nacional. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Luis Armando. Vamos al cierre, vamos a buscar que sean 5 minutos. Nos hemos hecho una mesa extraordinaria, la verdad. Vamos a volver hora y media. Excelente mesa, como todas las que han venido, las 10 mesas que ha generado la Academia Mexicana de Derecho, con jueces, magistrados constitucionales y mesas con expertos en historia constitucional. El doctor Víctor Rodríguez Recia, bueno, desde toda la visión que usted tiene, formar parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha visto y conoce perfectamente todo este tema de la magistratura constitucional, desde la creación de salas, cortes supremas, cortes constitucionales formales y materiales. ¿Cuáles serían las perspectivas y en el tema de los desafíos, sobre todo de la independencia de la magistratura constitucional y este tema sobre todo de la elección, el perfeccionamiento de la misma magistratura constitucional? ¿Cómo se vislumbra futuro en nuestra América Latina, doctor Víctor Rodríguez Recia? Yo veo que hoy el problema de los ataques y las amenazas a la independencia judicial es el tema. Antes era como que el ABC del Estado de Derecho más o menos estaba blindado, por lo menos aunque están las constituciones, etcétera.
no se veían tantos ataques y más bien se veía una política de fortalecimiento de la jurisdicción constitucional con leyes nuevas, remozadas, reformas. En los 80, con el reflorecimiento de las democracias, pues se dio un gran avance en el constitucionalismo latinoamericano, que es el que yo rescato, y obviamente de las creaciones de las figuras de las instituciones nacionales de derechos humanos, de los ombudsman, que también juegan un papel muy, muy importante. Pero yo lamento que estemos en presencia de ataques, guerras jurídicas contra las cortes, en algunos países más que otros. Voy a mencionarlo sin pena. México vive hoy bajo ataque, la Corte Suprema vive hoy bajo un ataque de otros poderes, desde otros poderes externos, porque incomoda el control del poder, el amparo y las acciones de inconstitucionalidad incomodan en ciertas decisiones que tienen que pasar por el tamiz del control constitucional. Mi país, Costa Rica, debo decir, me da mucha pena, yo no esperaba presenciar también que la Corte, el Poder Judicial en general también, sufre amenazas, leyes, reducciones de salarios en el Poder Judicial. Puedo decirles que en El Salvador es escandaloso los ataques del presidente Bukele a la Corte y a la Sala Constitucional. Ni qué decirles del penoso, los ataques a la Corte Constitucional de Guatemala, de Argentina en general, y bueno, si nos vamos a otros países, por supuesto, Hungría, es decir, el escenario hoy es el de unas amenazas a la independencia objetiva y a la independencia subjetiva. A mí me da más pena la independencia subjetiva, cuando los ataques pueden ir a veces dentro del mismo Poder Judicial, ¿verdad? También lo hay eso. Cuando hay amenazas dentro del mismo Poder Judicial, cuando no hay asociaciones de jueces y juezas consolidados para reivindicar la institucionalidad. Entender con humildad que los jueces y que la independencia judicial es para el ciudadano, no es para el juez, es el instrumento, la jueza es el instrumento de la independencia judicial. Pero la garantía es para la persona, para el ciudadano, para el justiciable, y eso hay que entenderlo, y hay que rendir cuentas. Entonces también hay que asumir si las críticas que se le hacen hoy a los poderes judiciales, algunas son, no diría yo que justificables, sí, pero no quemas el rancho, no quemas el templo de alguna u otra manera. Entonces, yo sí veo hoy amenazas y lo tengo, creo, tan claro que yo inclusive pondero la importancia de crear una relatoría sobre independencia judicial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como existe una relatoría sobre independencia de magistrados y abogados, que es el peruano García Sayán, en las Naciones Unidas. Entonces, yo creo que la agenda hoy es muy fuerte y la expresión que dice que las sentencias se defienden solas, por supuesto yo creo eso, pero también veo que ante la amenaza de nuevos actores de poder, grupos de interés, y también el dejarse influenciar, la falta de códigos de deontología jurídica también han debilitado a los poderes judiciales. Ahora, ya a un nivel de doctrina, de más pragmático, yo creo que el reto que tienen las cortes, tribunal, la jurisdicción constitucional, para que abarque todo, es el control de convencionalidad. ¿Cómo se come el control de convencionalidad? ¿Cómo se aplican los tratados en el derecho interno? ¿Cómo se integra? No tenerle miedo a eso y cómo convertirnos todos
en jueces interamericanos, como lo propone Ferrer McGregor. Yo sí he tenido un debate en distintos países sobre ese tema, especialmente cuando se habla de control difuso y convencionalidad. Hay resistencia, puede haber resistencia, pero hay más resistencia cuando se habla de control difuso de convencionalidad, porque no se entiende. Entonces, no se entiende sobre todo cuando hay tribunales con control concentrado. Dicen, no, momento, ¿cómo es esto que todos los jueces ejercen control constitucionalidad? Esa es una facultad que me corresponde a mí, diría la Sala Constitucional de Costa Rica, que es concentrado, por decirle algo, ¿verdad? Bueno, en sistemas que son mixtos, el debate puede ser que sea más pacífico, ¿verdad? Pero yo lo vi en Bolivia, por ejemplo, y el presidente de aquel momento de la Corte Constitucional criticaba la jurisprudencia de la Corte del Control porque decía, es que está legislando, la Corte Interamericana nos está imponiendo un modelo de justicia constitucional que está transversalizada o desconcentrada, ¿verdad? Y yo no creo eso. Yo creo que todos los jueces, así como, aunque en la cúspide decisoria, todos los jueces tienen que ser jueces constitucionales, todos tienen que aplicar la Constitución de una u otra manera, aplicarla, ¿verdad? No podrá declarar la inconstitucionalidad o asumir roles erga omnes, pero sí tiene que aplicar los tratados y tiene que aplicar la jurisprudencia que interpreta los tratados. Yo creo que ese es el desafío más grande, y con eso termino, y les agradezco a ustedes por su tiempo y por su paciencia por casi 2 horas. Muchísimas gracias. No, pero ha valido la pena, doctor. Como siempre, muchísimas gracias. Sabe el aprecio que le tengo y el respeto. Y qué bueno que hace alusión a este tema una persona como usted que ha estado inmersa pues desde Naciones Unidas hasta la Corte Interamericana y otro tipo de organismos protectores de derechos humanos. Sobre todo que dentro de estos desafíos del derecho procesal constitucional encontramos de manera muy importante la especialización de la magistratura constitucional, pero sobre todo el tema de la independencia de la magistratura constitucional. En este tema que ya abordaba el doctor Luis Armando, en el Estado Constitucional del Derecho, esa separación y distribución del poder, poderes limitados y equilibrados, precisamente con mecanismos de control intraorgánicos y extraorgánicos, y esto es una de las grandes amenazas a las democracias en América Latina. Qué bueno que hace alusión a ello, y recordar esa sentencia Carla Rifos y Niñas contra Chile, donde señala que la interpretación administrativa, judicial y de los derechos humanos tendrá que ser conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, engalanado. A usted. Y me despido, aprovecho de doña Janet y don Luis Armando. Sí, porque está ahorita ¿en dónde está? ¿En Suiza, doctor? Sí, estoy en Ginebra, ya aquí son las 9, van a ser las 10. No, pues ahorita cenamos, ahorita vamos para allá. Bueno, no estoy en México que se come tan rico. No, ya va a venir una tanda de 15 tacos, a ver si es cierto. Uy, no. Qué crueldad, qué crueldad. Bueno. Nos vamos a ver pronto, primero Dios, cuando regrese la anterior normalidad. Doctora Janet, pues aquí se han manejado un sinnúmero de temas. Quisiera, bueno, lo importante que se ha generado en Perú, que nos hiciera abordar, entre otros temas, para cerrar en este lapso corto de 5 minutos, la acción popular y que, pues, a final de cuentas, tan importante y reiterar, ¿no? O sea, se ha abordado este tema de la independencia de la magistratura constitucional y que es un tema medular. Entonces, en esta parte de sentido de temas, ¿qué abordaría y qué aportaría en esto, querida doctora Janet Tello Giraldi? Sí, para tomar breves minutos, porque de verdad para el doctor Rodríguez un esfuerzo muy grande para poder tener este espacio común, compartirlo, y casi 2 horas que hemos tomado, ¿no es cierto? Pero ha valido la pena, maravillosa meta. Sí, y yo particularmente también nutriéndome de las experiencias y de los conocimientos de los distinguidos colegas que acompañan hoy esta mesa de debates, ¿no? Y
Completando quizás la información respecto a la Corte Suprema en las facultades que tiene también de decidir por la inconstitucionalidad de normas, creo que quedó pendiente el tema de las acciones populares que están dirigidas contra cualquier norma legal que sea de inferior jerarquía que una ley, ¿no? Entonces ahí tenemos decretos supremos, reglamentos, decretos expedidos por autoridades administrativas que no alcancen a evidentemente, esta promulgación como ley formal del Congreso, y por lo tanto es una acción que puede plantearla cualquier particular cuando estos decretos, estas normas infralegales ataquen o tengan alguna posibilidad de poner en riesgo derechos de intereses colectivos, ¿no? Entonces, allí también, fíjense, una facultad más dentro de lo que es la posibilidad del control concentrado, porque deja de lado estas normas que no estén de acuerdo a la Constitución. Y así digamos, esta figura, esta acción constitucional empieza en una sala superior de las Cortes, y también termina en la Corte Suprema, que va a decidir finalmente por expulsar la norma infralegal por infracción a la Constitución y a la ley también, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como digo, una situación más en la que se grafica la labor que hace la Corte Suprema de Justicia. Y para ir cerrando ya esta participación y que, como digo, tan enriquecedora, creo que los desafíos que se presentan en nuestra región son muy grandes porque en estos momentos hay democracias débiles, tenemos resultados de un sinnúmero de experiencias de cada uno de nuestros países, pero que tratamos de sostener una democracia a fuerza de ese impulso que se da también desde la judicatura, sea desde la judicatura ordinaria o desde la judicatura constitucional. La región latinoamericana ha estado siempre caracterizada por históricos problemas de inestabilidad jurídica, política, y hoy mismo no sabemos aún, por lo menos, y repito, en el caso de Perú, cuál será nuestro futuro, teniendo en cuenta que después de nuestra bonanza económica, la pandemia nos ataca y nos produce una recesión económica que a su turno está generando ya problemas sociales muy, pero muy graves. Entonces, creo que el Perú, que enfrenta una crisis política, económica, social, sanitaria, va a mirar con mucha esperanza el trabajo que tienen los jueces, tanto ordinarios como desde la justicia constitucional. Por eso es que resaltar nuevamente que la justicia, y tomando el foco de nuestra mesa, la justicia constitucional se encuentra pues inserta, ¿no? O es el núcleo de todas las cuestiones de este nuevo Estado constitucional, constitucional de derecho. Y por lo tanto, considero que es un termómetro. El estado en el que se encuentra la justicia constitucional es el termómetro de los avances o retrocesos en que se encuentra la democracia contemporánea en América Latina. Este concepto lo encontramos en muchos estudiosos. Uno a los cuales recurro es un extribuno, el doctor César Landa, que así lo sostiene, ¿no? Siempre la justicia constitucional, a su turno el proceso penal, son los termómetros del avance de un Estado democrático. Entonces, esa conexión de Estado, democracia, Estado constitucional de derecho, democracia y justicia constitucional tienen que ir absolutamente de la mano, con esta mirada de afianzar y desarrollar el modelo de justicia constitucional en un Estado constitucional de derecho. Por supuesto, también teniendo en consideración las convenciones, los tratados internacionales, todo el sistema jurídico de protección internacional de los derechos humanos fundamentales. Creo que con esta reflexión de no hay democracia si no hay una verdadera justicia constitucional, creo que
termino mi intervención en esta mesa. Muchísimas gracias. Gracias, sí, como decía Ferrayol, y cómo se miden las democracias, ¿no? En todo este tema de la efectividad de derechos fundamentales y generar los remedios, en este caso constitucionales necesarios. Una extraordinaria participación. Me da muchísimo gusto, doctora Janet Tello, que haya estado en esta mesa. Y cerramos con el doctor Luis Armando Tolosa Villalobos. Doctor, aquí ustedes, digo, vamos a platicar después porque queremos formar un grupo de puros jueces y magistrados constitucionales e intercambiar ideas. Ha sido muy innovadora, ha entrado a temas muy profundos. A mí me gusta muchísimo el manejo filosófico que ha tenido. Y sobre todo, en esta angustia que tenemos en nuestra región, en nuestra América Latina, con el tema de la independencia y muchos factores, ¿qué tan importante es la manera en que se soluciona esta tensión democracia, constitucionalismo, doctor? Es decir, estas decisiones mayoritarias, democráticas, ¿cómo pueden ser de alguna manera esa contención y sobre todo esa limitación del poder a través de los tribunales constitucionales? ¿Cuál es la importancia de la resolución de esta tensión y de que no se generen ataques a la independencia judicial que verdaderamente mermarían al máximo nuestras democracias? Gracias, doctor José Jesús. El tema que plantea y que tanto la autora Janet y el doctor Víctor han expuesto sobre esa tensión democracia, justicia constitucional y América Latina, autonomía judicial, es justamente el tema más relevante que acontece. Y ahí es donde está la trascendencia del juez y del control constitucional. Y por supuesto de los tribunales constitucionales. Por eso a mí me gustan las figuras de los controles constitucionales mixtos. ¿En qué sentido? Que el ejercicio del control constitucional frente a determinadas tareas está en manos de un tribunal especializado frente a temas de mayor envergadura. Pero eso no significa que los jueces de otras jurisdicciones puedan también ejercer un control constitucional en cada uno de sus labores diarias. Es decir, independientemente de la jurisdicción, como abogados sabemos que la jurisdicción es una, ¿sí? Pero que para el ejercicio de la labor lo departamentalizamos por la misma gerencia que debe tener el Estado constitucional y la solución de casos. Y porque en América Latina, por regla general, no hemos sido jueces de plena jurisdicción frente a todos los conflictos, sino que tenemos en América Latina jueces laborales, jueces penales, jueces constitucionales. Frente a ese fenómeno de la departamentalización de la jurisdicción es relevante el control constitucional mixto. Esto es para que todos los jueces puedan ejercer control constitucional y me parece que ese diseño es mucho más importante frente al problema de la autonomía e independencia judicial. Porque si no preservamos este importante característica que tienen los jueces, estamos acabando con la democracia. Y esto es ligado con la posibilidad de que todos los jueces en todos los territorios de América Latina sean unos auténticos pregoneros de la Constitución como la norma que contiene los derechos, los principios y los valores para materializar y legitimar el Estado. Frente a las ambiciones de poder, frente a las brechas enormes que tenemos, el remedio que tenemos nosotros, el remedio que surge desde la Constitución es el que el juez sea autónomo y obedezca exclusivamente a la Constitución, ¿sí? Tenga independencia para que no ser ante intereses extraños, ¿sí? De otras ramas del poder o intereses que pueden contaminar, ¿sí? La aplicación de la Constitución para la protección de los derechos. Por eso es muy importante para los estudiantes de Derecho, para las facultades de Derecho, para los abogados, para los jueces en América Latina,
en todas las órbitas, que usted no es juez de familia exclusivamente, usted no es juez del trabajo exclusivamente, usted no es juez penal. Señor juez, sí, usted es la voz de la Constitución y usted, como lo planteaba la autora, tiene que permear la Constitución en su decisión, sí, y hacer una defensa de la autonomía e independencia judicial, porque de otra manera no podemos, como jueces, ser los garantes de la protección de los derechos en América Latina. Muchas cuestiones podríamos agregar sobre este punto y las afugias que vivimos o que viven muchos de nuestros jueces y abogados en la construcción de Estado de Derecho, pero son las afugias que vive todos quienes integramos nuestras nacionalidades, el pueblo como tal, ¿sí? Y el juez como tal tiene que ser consciente y garante de estos derechos. Y solamente con autonomía e independencia judicial y con un control constitucional serio, donde el juez encarne la Constitución y la vierta en las decisiones, podemos solucionar muchos de nuestros problemas de falta de inclusión, doctor Navejas. Muchísimas gracias. Qué bueno, hoy en la mañana abordaba con Lucio Pegoraro, el comparatista extraordinario, el tema de la metodología de clases dúctil y hablaba mucho en este tema del control de constitucionalidad que hoy mismo se aborda y qué bueno que coincidimos en toda esta generación de procesos, de procesos constitucionales y algunas, cumpliendo con desafíos, algunos de los lugares que ya países con códigos procesales constitucionales, en el caso de, bueno, Tucumán en Argentina, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, que tiene que irse extendiendo. Y bueno, estos grandes desafíos en relación a la especialización de la magistratura constitucional y sobre todo a la independencia de dicha magistratura. Hoy, a 100 años del primer tribunal constitucional del mundo, pues concluimos con una mesa extraordinaria con 3 juristas de la más alta talla, a las cuales les tengo un gran cariño y sobre todo un súper respeto y que han demostrado la importancia de ese perfeccionamiento de la magistratura cuando se da y de la independencia judicial, de la independencia en el ámbito constitucional. Y concluimos con la participación hoy del doctor Víctor Rodríguez Recia, quien fue secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, y de la doctora Janet Tello Giraldi, jueza de la Corte Suprema de Justicia del Perú, del doctor Luis Armando Tolosa Villabona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, extraordinarios juristas, una gran mesa continuando con la presencia de jueces y magistrados constitucionales de Iberoamérica, incluido, ahora está por sumarse la presidenta de la Corte Constitucional de Italia y de expertos en historia constitucional de Europa y América. Muchísimas gracias. Nosotros seguiremos unos minutos fuera del aire, pero concluimos con esta extraordinaria mesa con motivo de este Congreso del Centenario del primer Tribunal Constitucional del mundo. Muchísimas gracias y continuamos con la siguiente mesa.